Muy buenas tardes a todos, damas y caballeros. Antes que nada, muchas gracias por su presencia, muy agradecido. Es una tarde especial. Tengo el gusto de compartir esta noche con todos ustedes y para mí muy importante en la presentación del libro de un gran amigo, de un gran mexicano originario de Chihuahua, que se echó a cuestas la tarea de escribir sobre un personaje de la historia universal, un estratega político, alguien que dejó huella en la historia del mundo desde hace, no sé, muchísimos años, y que pasan los años, y por más que pasen los años, muchas de las legislaciones, de las estrategias que este señor implementó durante su vida seguirán vigentes y vivas, porque fue un ejemplo de como en la historia, como hombre, como militar, como político, como una persona con mucha visión. Nuestro querido amigo Juan Iván, bienvenido a este estado de Nuevo León. Muchas gracias por estar aquí, te lo habíamos prometido, pero no hay dicen que no hay día que no se cumpla, ¿sí? Quiero agradecer muchísimo la presencia de las siguientes personalidades que se encuentran en el presidium. Nos acompaña como presentador del libro el doctor Luis Eugenio Todd, que me imagino que muchos de los presentes sabrán que ha sido un gran maestro en la universidad, ha sido rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha sido secretario de Educación, ha sido secretario de Salud y ha estado en Francia como embajador durante algunos 4 años, calculo yo más o menos. Con nosotros se encuentra en representación de nuestro Instituto Armado, se encuentra el mayor de la Fuerza Aérea de Abastecimiento de Material Aéreo, Mayor Arturo García Hernández. Muy agradecido por su presencia. Saludo a nuestro general y muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado en este estado. Bienvenidos, bienvenidos muy especialmente porque en estos momentos tan difíciles para Nuevo León y el país, creo que ustedes han sido los que más han expuesto y los que menos han recibido. Nuestro agradecimiento para el mayor y el general que representa toda esta región militar. Se encuentra con nosotros en el presidium el licenciado Ramiro de la Rosa, también ilustre regiomontano, aunque se ausenta demasiado, don Ramiro. Bienvenido. Él es politólogo de la UNAM, tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y es fundador de la Corriente Democrática de un partido, del PRI. Muy bien, pues bienvenidos todos. También nos acompañan en esta noche, pues ahora sí, todos amigos, algunos casi hermanos, y quiero destacar la presencia del doctor Arturo Estrada Camargo, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León. Bienvenido, señor secretario. Quiero también hacer mención a mi querido amigo doctor Emilio Jaque Rivera, subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario. Lo acompaña su distinguida madre, señora guapa. Muchas felicidades. También se encuentra con nosotros el diputado independiente Eugenio Montiel Amoroso. Bienvenido, señor diputado. Y también entre nosotros, que no requiero ni tarjeta siquiera porque es un gran amigo, muy conocido igual que muchos de ustedes, mi querido amigo, compadre Benito Caballero, exalcalde de Apodaca, exdiputado federal, y esperemos que un día esté todavía mucho más arriba, compadre. Se encuentra también con nosotros el doctor Luis Carlos Longares, rector del Instituto Universitario Tecnológico de los Trabajadores y director del Ayuntamiento de Monterrey también. También se encuentra con nosotros el licenciado Félix Coronado, subsecretario de Sedesol.
Bienvenido, Félix. Muy agradecido por tu presencia. Ya te me Para mí como regiomontano es muy enriquecedor haber apoyado desde la fundación que lleva mi apellido la obra de un autor chihuahuense y por añadidura mexicano, Juan Iván Peña. Dice: por su dimensión y complejidad, él llevó a cabo una tarea que nunca había sido intentada por la misma complejidad del personaje. Juan Iván Peña Neder, en las circunstancias complejas que muchos conocemos y sus amigos compartimos, se dio la tarea casi titánica de cubrir ese rezago que en la aportación de los historiadores de nuestro país existía, el de narrar la epopeya del hombre más importante del siglo XIX, Napoleón Bonaparte. 3 razones motivaron a esta enorme empresa de generar una obra de las dimensiones de Napoleón y su imperio, y las 3 las compartí desde un inicio hasta la concreción. Primero, en la etapa de investigación, ardua, 5 años, muchísimo trabajo, mucha lectura. Y después de la publicación de la obra, que hoy hace con nuestro patrocinio la muy prestigiosa casa editorial Grañen Porrúa, a la cual también le agradezco desde aquí. Déjame llegar mis saludos. No se encuentra el señor Grañen porque tuvo que viajar, pero nos ha acompañado por diferentes estados donde hemos estado presentando el libro. Se han comprometido mucho y también son parte de esta historia y parte de este esfuerzo. La primera razón es que fuera de las magníficas páginas publicadas por el ilustre maestro regiomontano Alfonso Reyes, no existía en México, y ni siquiera escrito en español, un documento que narrara los distintos aspectos de la era napoleónica. Y esto parecía imperdonable a un país que representa el conglomerado hispanoparlante más grande del mundo. La segunda razón es que Napoleón Bonaparte, a Napoleón Bonaparte debemos el conjunto de condiciones que primero produjeron y luego viabilizaron la independencia de México. Tenemos que recordar que si Napoleón no derroca a los Borbones e invade España, este hecho de nuestra historia muy probablemente nunca se hubiera consumado. Cientos de miles de obras se han escrito sobre el personaje y su época, con profusión de detalle, y envueltas en un debate que mantiene viva la guerra entre historiadores británicos y franceses. Pero esta es la primera obra en que con intención y resultado se habla de lo que sería el bonapartismo del siglo XXI. La Fundación Ursúa se honra pues en poner en sus manos estas 1652 páginas que nos transportarán 200 años en la historia, y con un lenguaje moderno y casi siempre sencillo nos permitirán ver de cerca a Napoleón, a Wellington, a Nelson, a Fouché, desde la perspectiva de un contemporáneo y paisano. En buena hora por este esfuerzo y muchas gracias. Bienvenido, Juan Iván, y me gustaría que a continuación escuchara las palabras del amigo de la Rosa. Muy buenas noches. Agradezco sinceramente y de manera muy sentida estar aquí en esta ciudad que me vio nacer. Con gran orgullo la invitación que me ha hecho no mi amigo sino mi hermano Juan Iván Peña Neder. Yo quisiera más que hacer una descripción de la obra, que me parece la hará con singular profundidad el doctor Luis Eugenio Todt, más bosquejar y dibujar el perfil de quién es el autor, dejar en ustedes la idea que conecta la obra con quien ha escrito y hecho esta reflexión profunda del personaje universal de Napoleón Bonaparte. En estos momentos que el mundo y en especial México vive en una encrucijada profunda que atisba la presencia de otra época y de otro momento, porque se siente en la sociedad, porque se siente en el caminar que se viene otra época en este país, y ya esta sociedad dio un ejemplo al colocar en la gobernatura de nuestro estado al primer gobernador independiente del país. Nuevo León ha sido
punta de lanza históricamente con esta cultura del esfuerzo, con esta cultura del trabajo, con esta cultura de la iniciativa propia. Si existe un espíritu norteño, indudablemente que es esta ciudad y su gente quienes han ido esculpiendo esa actitud ante la nación. Así veo yo a Juan Iván Peña. Tuve la oportunidad de conocerlo cerca de Luis Donaldo Colosio Murrieta, siendo parte de esa generación del esfuerzo, de esa generación de norteños que intentaron dibujar otro país. Historia que todos conocemos lamentablemente cómo terminó. Ya una de las gentes cercanas a la reflexión de Luis Donaldo Colosio. Si algo ha caracterizado al autor, ha sido una infancia, una juventud y un desarrollo intelectual profundo. Juan Iván ha estado ligado a la percepción política desde muy joven, y indudablemente que hoy entiendo que la figura de Napoleón Bonaparte inspira esa percepción de la política. He platicado muchas horas con el autor sobre un tema que tiene que ver con Napoleón Bonaparte. Bonaparte es el Maquiavelo moderno. Lo veo así porque indudablemente después de la Revolución Francesa, en plena Ilustración, es Bonaparte quien construye el Estado moderno. El Estado moderno que no se entiende sin ese código napoleónico que hasta el día de hoy rige conductas y relaciones. La inspiración de Juan Iván en el personaje de Napoleón, indudablemente que en mi humilde opinión va describiendo la personalidad del autor, esa concepción, ese buscar el nuevo estado, el nuevo trato. Leyendo la obra me doy cuenta que el autor comprende perfectamente la encrucijada que se está viviendo. Y en esa encrucijada, con el personaje de Napoleón, pudiera yo pensar en ese ejemplo que Plutarco daba de las vidas paralelas. Percepción paralela del momento que vivimos en la formación de un nuevo trato, de la necesidad de construir un nuevo Estado. Sí recomiendo que lean la obra no solo por el sentido histórico del personaje, ni de la circunstancia universal en la que, como dijera Ortega y Gasset, el hombre y su circunstancia le tocó a Bonaparte vivir. La recomiendo porque también en ella permea ese espíritu del autor de irnos diciendo, de irnos enseñando cómo es que este mundo, el de hoy, empieza a cambiar. Por eso me parece que hace un instante Luis Carlos Ursúa dijo con toda claridad el bonapartismo del siglo XXI. Indudablemente que Bonaparte está presente el día de hoy, es un personaje que sigue en la discusión universal, que la lectura de Bonaparte sigue siendo básica para entender cómo es que se ha ido concatenando la filosofía política y la historia. Bonaparte gustó de niño de leer a Plinio, de entender la historia. Hoy no se entiende ni la política ni la construcción del Estado sin quienes participen en ella con un conocimiento profuso de la historia. Más bien hoy los ciudadanos criticamos que quienes participan de la política tengan esa ignorancia enorme por no conocer la historia en lo más elemental. Considero, Juan Iván, que eres el día de hoy uno de los políticos activos, reflexivos, que tienen que decir y aportar en este momento histórico de México. Que la presentación de esta obra no solamente es la reflexión sobre Bonaparte, este es un particular punto de vista. Tendrán ustedes el día de hoy frente a ustedes a uno de los personajes que sin lugar a dudas formarán parte de ese México que está empezando a construirse y surgiendo. Así veo yo a Juan Iván Peña Nieto, como uno de los políticos claves en lo que va a suceder en este país, porque indudablemente esta obra muestra la necesidad de reflexionar
el nuevo Estado mexicano que necesitamos, el perfil de los personajes que la sociedad mexicana está buscando. No creo que haya ya un punto de discusión sobre eso. Si alguno de ustedes vio hoy el debate del estado más poblado del país, el Estado de México, indudablemente que tendrá que hacer una reflexión profunda de los perfiles que los mexicanos están buscando, que quieren ver, que quieren escuchar, que quieren sentir. Que la nación requiere personajes como el autor, reflexivos, propositivos, conocedores, comprometidos. Por esa razón, celebro que la presentación de esta obra, los comentarios y el análisis nos lleven también a concatenar la obra con el autor. Juan Iván ha sido un hombre del servicio público, un hombre importante, ha sido un hombre fundamental en la transición mexicana, si queremos considerar que el triunfo del año 2000 de Vicente Fox indudablemente abrió una puerta para una convivencia democrática incipiente, con defectos, pero que tenemos que ir todos construyendo y mejorando y perfeccionando. Ahí estaba Juan Iván Peña, trabajando ya en la asesoría de quienes habían llegado. Pudiéramos citar, hermano, como dijera Boris Yeltsin, ¿no? ¿Fue usted comunista? ¿Había otra cosa en la Unión Soviética que no fueran militantes del Partido Comunista? Lo mismo ha pasado en México. Había otra cosa que el Partido Revolucionario Institucional, y me parece que todos sabemos bien que no había otra cosa. Se han ido construyendo opciones. Afortunadamente, la sociedad mexicana ha ido abriendo el proceso democrático, ha ido ensanchando los perfiles de los personajes que participan favorablemente. Claro que celebra uno la presencia de personajes locales, como el caso del diputado jalisciense Kumamoto, por poner un ejemplo. Celebra uno con acuerdo o sin acuerdo, pero indudablemente no se puede negar la presencia de un gobernador independiente en el país. Me parece que eres parte de esa generación que ya desde Luis Donaldo Colosio ha venido colocando sus ladrillos, sus aportaciones en la construcción de ese México moderno. En tu libro haces mención, y esta cita la quiero retomar, de una cita que Gustavo Bonaparte al señalar que él veía en cada soldado en su mochila el bastón de mando. Yo creo que hoy tenemos que hacer conciencia que todos, cada uno de nosotros, parte y tiene ese bastón de mando, que debemos de acudir con virilidad a la cita que tenemos históricamente. Bonaparte es indudablemente para los latinoamericanos, ya también lo citó Luis Carlos Ursúa, un punto detonante de las libertades latinoamericanas, cuando en 1808 saca a los Borbones e impone a su hermano en España, aligerando la carga a las colonias latinoamericanas. Nunca te he preguntado, pero la voy a citar. En la admiración que uno tiene al hijo predilecto de Morelia, que es Morelos. Bonaparte dijo algún día: denme 2 Morelos y conquistaré al mundo. Indudablemente reconocía en el hijo de Michoacán esa genialidad militar que estaba expresada en él, pero también fue Morelos el que constituyó el primer tribunal constitucional de este país en Apatzingán, y también fue Morelos en Chilpancingo en 1814 el que convocara al primer pacto constitucional. Indudablemente que hoy retumban con fuerza las palabras de Morelos. Me parece, y siempre he creído, que guardadas las proporciones y las circunstancias, Bonaparte y Morelos serían, como lo dijera bien Plutarco, vidas paralelas. Yo quiero agradecer su presencia esta noche. Voy a ceder la palabra para alguien a quien respeto y admiro, y le dije hace un rato cuando lo presentaron como neoleonés, nos hubiera ido mejor si usted hubiera sido el candidato a gobernador
ya todos demás conocemos la historia. Dejo las palabras al doctor José Antonio López. Bienvenidos los que acaban de conjuntarse con nosotros. Es un gusto tenerlos a todos aquí presentes. Doctor, mi querido amigo, usted decide si viene aquí o lo puede platicar desde la mesa, doctor. Voy a esperar porque así no tardo mucho. Ahora sí que agárrense, ¿eh? Es un placer. Con distinguidos invitados a esta reunión. Yo conocí a Luis Carlos Ursúa, en mi preámbulo, cuando era estudiante de la preparatoria número 9. Me tocó a mí ser rector de la universidad, en una época muy asiaga, muy conflictiva, donde había muchos grupos de movimientos derivados del 68, entre ellos el Partido Comunista. Y esa prepa estaba dirigida por un comunista egregio de Nuevo León, Máximo de León, y Luis Carlos era un estudiante combativo, difícil, activo, y de ese bando. Tenían esa preparatoria toda pintarrajeada, hecha galas, y yo llegué un día y les dije, voy a ponerles un director, que no era el que ellos querían. Entonces Luis Carlos seguramente me hizo mucha mueca, pero les prometí que iba a arreglar esa preparatoria. La pinté, la puse de primer mundo, dije, cuídenla. La cuidaron. Ahí lo conocí y después lo vi porque colaboró en una campaña que hicimos para diputado federal en el municipio de San Nicolás, en que recuperamos el terreno que estaba en manos del PAN para el PRI. En aquella época yo era miembro del PRI. Y fui diputado federal por gracia de don Alfonso Martínez Domínguez y presidente de la Comisión de Ciencia en la 52 legislatura. Ese era Luis Carlos en esa época y le perdí la pista. Lo vuelvo a encontrar y ha convertido en un empresario diferente. Un empresario que hace muchos negocios, pero que a diferencia de la clásica figura del emprendedor que cuida sus intereses y que hace riqueza para teóricamente distribuirla en un régimen fiscal adecuado, pues Carlos tiene una vena bohemia, probablemente derivada de su inquietud política de la adolescencia, y es un empresario generoso, que da, que sirve y que tiene una enorme entraña filial. Y ahí es donde me conquistó a mí, que a mi edad ya no me dejo impresionar fácilmente porque tengo nostalgia, recuerdos, vivencias, tengo un pasado generoso que me dio mi país y mi universidad, pero no tengo futuro, porque Dios perdona, pero la edad, el otro Dios, el Cronos, ese no perdona. Entonces, muchas gracias porque Ramiro de la Rosa me mencionó para gobernador, pero a mí ya se me fue el tren. Pero vayamos a lo que venimos, ¿no? No venimos a hacer elogios, venimos a hacer diagnósticos. Y lo que acabo de decir Luis Carlos Mazumera, que es un diagnóstico. Venimos a comentar un libro. Yo usualmente no hago papeles porque luego se me ponen las cosas. Saludo con afecto también al secretario de Educación porque le tengo mucha envidia. Ese es un puesto que yo siempre quise tener y lo tuve con Jorge Treviño. 3 años y medio fui secretario de Educación de Jorge Treviño. Luego ya Salinas me centralizó, como dijo él. Me mandó a la Ciudad de México su secretario. Después no me llevaba bien con Cedillo porque es muy pequeño, así como Napoleón III se decía Víctor Hugo, es Napoleón Le Petit. Napoleón I es el gran Napoleón. Así Cedillo era muy chiquito y yo pues no tuve mucho que ver con él, había logrado pasar la barrera difícil del político muy famoso del país y además muy buen político, el licenciado Bartlett, que logré conquistarlo a pesar de que sufrí muchos años y medio porque es un político muy frío, pero muy preparado, muy capaz.
Y me toca Cedillo, entonces pues ya Salinas me dice, mira que ves cómo es Cedillo, muy chiquismico, frase clásica de Salinas. Dice, te me vas para embajador a la UNESCO, y fui embajador a la carrera, muy de carrera. A la carrera llegaron eso con 4 hijos, una esposa gastona y un perrito que se llama Chanel, 43 volúmenes, paquetes, un apartamentito chiquito, y ahí empecé mi carrera diplomática, entre comillas. ¿Qué es este libro? Yo me pregunté cuando empecé a ojear y a leer, ¿es un ensayo? No. Como decía Octavio, pasa que calificar los libros en sus marquitos, decía que había ensayos, novelas, tratados y luego los de Monsiváis. Porque Monsiváis no se adaptaba a nada. Así este libro no lo pude encrucijar en ninguna parte, por más que yo quería meterlo en un cajón. Dije, bueno, pues este libro es un libro enciclopédico. Y luego, ¿cómo se ve el libro? Ya uno que lo va viendo en una visión más amplia. Es un libro que contiene una personalidad, la del autor. Y no es un libro, el autor no parece ser alguien que le guste seguir lo convencional. No es un libro que siga lo que las biografías comunes, un caminito en base a la cronología del proceso. Nació, creció, se reprodujo, luchó, combatió y luego se murió. No. Resulta que este libro parece que tiene el aderezo de las películas de Luis Buñuel, o del surrealismo mágico, o de los nuevos enfoques actuales cinematográficos de mover las fechas y luego acomodarlas al final. Entonces dije, pues ¿cómo será el autor? Yo conocí a Juan Iván a través de Fiscal de Sur. No tenía el gusto de haberlo conocido, pero ahora lo conozco, como decía Napoleón Bonaparte, y también lo dice la Biblia, conoceréis al hombre por sus obras. Y resulta que la obra de Juan Iván, que le costó 30 y tantos meses hacerla, que tiene un prólogo muy bien hecho, es una obra valiosa, muy pesada para cargarla, pero muy fácil para leerla, porque tiene 2 tomos de 1.400 páginas en total. Entonces dije, ¿qué será el autor? ¿Cómo? ¿Por qué me confunde tanto? Yo leí muchas biografías de Napoleón, de Stefan Zweig, de todos ellos, y inclusive de Fouché, y no puse, ¿no? Nada, resulta que este autor, que está joven, parece ser de aquellos que les mandan una caja cuando nacen para que se comporte de acuerdo a esa caja, pero no las tolera y las rompe. Y esos son los que dan creatividad al proceso de existencial del buen vivir. Aquellos que rompen lo convencional, el establecimiento, el establishment. Aquellos que hacen política a través de inculcar en la política su propia personalidad. Yo no lo voy a comparar con Napoleón Bonaparte, porque se me hace que Napoleón tenía más defectos que los que tiene Spurgeon. Lo que pasa es que tenía mucho más virtudes que los defectos, y eso genera una diferencia algebraica positiva en favor del gran Hobbes. Es muy revolucionario desde el punto de vista de la literatura. En una biografía enciclopédica, con enorme cantidad de citas bibliográficas, con sinnúmero de datos precisos sobre las batallas, que lo hace un libro único. Sí ha habido gente en México que ha escrito sobre Napoleón, claro que ha habido. Entre ellos Alfonso Rey, nuestro universal regimontano, pero no este tipo de volúmenes tan precisos, tan concisos y tan hechos en una forma moderna, atractiva para la lectura. Entonces es un mexicano que hace algo diferente a los demás, y por eso tenemos que perdonarle todos los cambios de señal que nos da en la lectura del libro, cómo nos conduce a una parte y luego nos regresa, y luego nos ve a otra, y luego vuelve a regresar a la parte original, pero siempre está atractiva. Y este libro tiene una ventaja: se puede abrir donde sea y se puede empezar a leer. Porque los libros ya ve que están a veces en una cortapisa muy escolástica, muy bien establecida. No, este libro se puede abrir y es atractivo, porque Napoleón era muy atractivo. Yo usualmente no escribo, leo nada, porque no sé leer bien, porque le quito emoción al tema. Solo que hice algunos apuntes, porque si no me confundo con todo lo que leí.
El libro, en su portada, Luis Carlos describe lo filial. En su prólogo, Rodolfo Flores Caballero pone algo muy importante, los contextos de aquella época, que son muy importantes para ver cómo actúa la persona en su circunstancia. No es lo mismo Luis Todd viviendo ahorita en el siglo XXI, a mi edad, ya listo para Benito Flores, que Luis Todd cuando fui rector de la universidad, a los 37 años, otra época, otros participantes. No es lo mismo a los Tigres de fútbol americano, de fútbol soccer míos de aquella época, a los Tigres cementeros de esta época. Son otros Tigres. Así, el contexto que describe Romeo es importante. Y él dice, y yo creo que también tenemos que empezar, yo no voy a hacer ilustración, va a ser muy largo. Voltaire, Moustier, Rousseau, se sentaban ahí en la Procop, en París, en ese restaurante que es de los más antiguos de París, donde también sentado Napoleón. Y ahí diseñaron la ilustración que cambió la ideología del mundo. Al mismo tiempo que ellos estaban, después de hacerse ricos, porque Voltaire primero se hizo rico y luego se hizo político, como el maestro Juan González, que decía, políticos pobres, pobres políticos. Después de eso, se sentó ahí y hicieron la ilustración. Pero en Inglaterra ya estaban haciendo la revolución industrial. Y de toda esa conjugación apareció la Revolución Francesa y se hizo la revolución política, que cambió la faz del mundo en 1789 y que generó un fin del feudalismo, un fin de las monarquías, inicio de los derechos humanos, inicio de la democracia que luego se hizo muy digna en los Estados Unidos y muy ejemplar, hasta recientemente que llegó el antítesis democrático de un país tan grande como Estados Unidos, que es Donald Trump. Y así, en este tipo de contexto aparece el gozo. Y entonces ahí se empieza a portar bien Iván, porque empieza a platicar de su infancia. Nace en Córcega, que tiene una lucha interna clandestina, su papá un luchador en contra del establecimiento, su mamá una mujer muy inteligente, muy obsesiva, a la que Napoleón le dependió de ella toda su vida, y del símbolo de la mujer. Napoleón se rendía ante los atributos de Josefina, o de Desirée, o más aquella mujer polaca tan bella, Oleska, quien amó, con quien tuvo 2 hijos, con Desirée y con Oleska. Se rendía ante la mujer, pero las usaba. Y ahí estaba la conjugación de la personalidad de Napoleón. Por eso, ¿cómo vemos a Napoleón? ¿Cómo se le debe ver en este libro? Primero, como ser humano, con muchos defectos, pero con una enorme cantidad de inteligencia, de virtudes, de carisma, de ideales, de utopías que quiso alcanzar, como la Unión Europea. Ese es Napoleón, el hombre, el que está sujeto a las presiones de la mujer, de su familia, el nepotista por naturaleza, porque quería distribuir a sus hermanos en toda Europa. Pero ese Napoleón, con esa fragilidad aparente emocional, era por otro lado el dictador, el emperador, el cónsul que hizo el 18 de Brumario, el hombre que sabía ejercer el poder. Entonces ahí está el hombre guerrero, quería la guerra para tener poder y cambiar su ambiente. Pero aparece también en el libro el Napoleón estadista. Si hubiera sido un guerrero, como él mismo lo dijo, ya nos hubiéramos olvidado de él. Su ídolo era Alejandro Magno, que a los 27 años de edad conquistó el mundo conocido de aquella época. Pero Napoleón desbordó la utopía de Alejandro Magno y se adaptó a esa circunstancia y a ese contexto que habíamos señalado y cambió su mundo. Y dejó una huella permanente, como decía Luis Carlos, ahora en México, porque en efecto la independencia mexicana se hubiera dado si no hubiera habido la Revolución Francesa, Napoleón, el consulado y el imperio. Era un ídolo, decía Emerson, aquí lo pusieron hace rato, que era, porque era un líder, porque era el ídolo de los hombres comunes, que lo veían como un hombre común, pero que podían aspirar a ser como él, pero no era común. Era desde Brienne, estudiante de un matemático, un explorador de la historia de los griegos,
un explorador de las técnicas y tácticas de estrategia, un hombre que se hizo grande en Toulon cuando la artillería logró conquistar a los ingleses que estaban anclados ahí. Era un estratega basado en las ciencias de la guerra, no basado nada más en la barbarie, porque alguna gente la acusaban como Attila, y que sacrificó muchas vidas, millones de seres humanos de la Europa. Simplemente en Rusia quedaron ahí 350,000 franceses tirados en la nieve después que el zar le cortó las comunicaciones, le cortó el suministro de víveres, le incendió en Moscú y ahí desapareció mucho y empezó la debacle de Napoleón. Napoleón se desborda con Italia, Malta, Egipto, tiene 50 batallas ganadas, algunas pequeñas, otras grandes, y 4 o 5 pérdidas importantes. Pierde, por ejemplo, en Rusia, pierde en Leipzig, la Guerra de las Naciones, pierde en Waterloo, en Egipto gana y pierde y ya se sacrifica 3,000 gentes, los avienta al mar a que se ahoguen. Entonces sí, en efecto, Napoleón, mucha gente dice que fue un hombre cruel, fue un emperador totalitario, hegemónico, desbordó la monarquía, fue emperador, pero como decía Balzac en la Comedia Humana, también Napoleón tenía muchas cosas que darle al mundo y muere en una muerte prematura, aparentemente dicen por cáncer de estómago, como había muerto su padre, pero se encuentran rastros de cianuro en sus cabellos y se vislumbra la posibilidad que los ingleses no querían ninguna opción para que él fuera a regresar de Santa Elena como regresó de Elba en los 100 días y en un momento volvió a ser el líder a pesar de que estaba totalmente apestado previamente con aquella frase que le dice al general Ney cuando van y lo cercan, viene solo caminando con un grupo de gentes del pueblo y le dice: párese, emperador, vamos a dispararle. Dice: disparen al emperador, soy su emperador. Y Ney, que había sido trabajado con él, se rinde, y se rinden los soldados y lo aclaman, y con ellos llega y vuelve a París, donde se somete un poco a las intrigas de Suchet, y empieza la famosa guerra, los famosos 100 días de Napoleón, que culminan con su derrota en Waterloo. Napoleón es un ilustrado, porque aprendió de la ilustración. Es un guerrero, pero es un estadista. Fue capaz de cambiar la educación en Francia. Fue cambiar del código napoleónico, empezar la seguridad social, el voto popular y el respeto a la mujer. Hizo también el código napoleónico, que es todavía vigente como ejemplo para la jurisprudencia en muchos países. Fue un estadista. Dijo él antes de morir: cuando muera nadie se va a acordar de mis batallas, pero todo el mundo se va a acordar de mi código civil. Napoleón, entonces, es un ser humano que, como nosotros, producto, y decía Honoré Balzac, de nuestra circunstancia, de nuestro ambiente, de nuestro entorno, de nuestro reto histórico, somos producto y al mismo tiempo génesis del cambio transformador que define la vida desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista social. Lo que no cambia no existe. Muchas gracias. Ahora vamos a ceder la palabra a mi querido amigo, hermano, muy menor por cierto, Juan Iván Peña Neder, ilustre mexicano, te queremos mucho, queremos que nos platiques cómo cruzaste la mar para llegar a tierra firme y terminar con esta obra de Napoleón Bonaparte y su imperio. Bienvenidos, aplausos para todos. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por la oportunidad de estar en tu tierra y poder presentar bajo tu auspicio esta obra. Sin ti no hubiera sido posible. Ramiro, me honras en mucho de lo que dices. Tenemos 30 años de conocernos y siempre que te escucho te vuelvo a mirar. Ramiro fue el inderrotable campeón de oratoria en todos los concursos nacionales. Era imposible alcanzarlo. Fundó
Democracia 2000, el Parlamento de la Juventud, y era una gente no solamente querida por Luis Donaldo Colosio, sino además respetada, lo cual mi generación siempre reconocerá, y los que estuvimos cerca de Colosio, escuchábamos el nombre de Ramiro y ya sabíamos que todas las atenciones de Donaldo se iban a ir hacia el personaje. Gracias, Ramiro. Doctor Todd, sus palabras no solamente me alientan, sino me identifican, porque cuando la grandeza se da en los hombres, repercute constantemente, y su presencia aquí es ante todo un halago para la obra y por supuesto un halago para el doctor. No quiero dejar de mencionar la presencia de la representación de la séptima región y el ejército mexicano, porque la obra fue escrita en buena medida porque el ejército mexicano está muy fundado en la tradición militar de Napoleón, y lamentablemente, y muy contra la decisión del ejército, ha tenido que expandir sus facultades y suplir a las autoridades civiles ante la deficiencia de la autoridad civil de garantizar seguridad. Y yo tengo una confianza absoluta en que el ejército mexicano jamás caerá en tentaciones políticas inadecuadas, porque si el referente del ejército militarmente es Napoleón, con toda seguridad también el referente político será Napoleón, y Napoleón, a pesar de haber arribado al poder por la vía de las armas, construyó democracia, garantizó democracia y permitió que el espíritu democrático prevaleciera. Esto es, un hombre de armas que llegó al poder bajo el auspicio de las bayonetas pudo después no solo construir, sino ampliar los márgenes de la democracia. Así que esta obra ha sido profusamente distribuida en el Colegio Militar, en la Escuela de la Marina, en todas las regiones militares, y es también un homenaje a la tradición civil y de respeto que el ejército mexicano ha tenido a las instituciones democráticas de México. Arturo García Hernández, al general, su presencia. Muchísimas gracias. Arturo Estrada Camargo, amigo personal, queridísimo, qué bueno que sea secretario de Educación, mucho aportarás al Estado. Compañeros diputados que hacen el favor de acompañarnos, agradezco también mucho su presencia, porque Nuevo León ha sido siempre escenario de luchas complejas. Que haya llegado Jaime a la gubernatura es sin duda la ruptura de un hito político, pero es una historia que se empieza a escribir, y se empieza a escribir en Nuevo León. La responsabilidad de esta generación de neoleoneses va a implicar por muchas generaciones más un derrotero en el país. Recurrentemente me preguntan por qué escribí sobre Napoleón, y siempre contesto con una verdad que no acabo de aceptar, porque pareciera una respuesta incompleta. En realidad yo quería en 2010 escribir un ensayo sobre Bonaparte, porque mucho debemos al emperador de los franceses al haber generado las condiciones para la independencia, y poco se había escrito sobre el tema. Sin embargo, cuando tuve frente a mí el volumen de obras, estamos hablando de 400,000 obras publicadas sobre Napoleón Bonaparte, me di a la labor de tratar de estar a la altura del reto. Y luego, poco se puede aportar sobre un personaje sobre quien él mismo escribió más de 60,000 cuartillas, y sobre el que se han escrito decenas de millones de páginas narrando los detalles más amplios o los más íntimos, ópticas distintas sobre la vida de Jesucristo. Y los primeros tres, conocidos como los evangelios sinópticos, narran la historia de Jesús diciendo cosas que pasaron en la misma fecha, pero con ópticas distintas. Esto hace que este cuadro sinóptico pueda ser citable sobre los periodos de la vida de Jesús, pero con una perspectiva distinta, digamos, entre Mateo y Marcos. Y finalmente, el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, es conocido como el evangelio dogmático, porque ahí lo que se enarbola no es los hechos puntuales de la narrativa de la vida de Jesús, de su vida pública, sino sobre todo el marco ideológico conceptual que el cristianismo trajo consigo. Entonces la obra eligió este método muy ortodoxo, pero que por poco explorado pareciera heterodoxo. La obra está concebida así, en 4 grandes apartados. Primero, Napoleón el personaje, que es una narrativa de la vida propiamente pública. Las fuentes son siempre o periódicos o biografías muy connotadas de Napoleón, en datos indubitables que son reflejados en múltiples fuentes. El segundo apartado es Napoleón el hombre, donde entramos, digamos, al chisme, al detalle, a lo que pasó, ¿no? Los 3 hijos que Napoleón tuvo, las amantes, el afer de la Valesca, su último matrimonio, el tórrido romance con Josefina, las circunstancias políticas del entorno personal, la familia, Leticia, la madre, Napoleón como buscador de la independencia de Córcega, en el referente de su padre, y luego líder de los franceses, un niño que habla italiano, domina el francés casi a los 9 años, se va a convertir en el personaje más importante de la historia de Francia, con lo orgullosos, con los chauvinistas que son los franceses, sin dominar perfectamente el idioma, siempre tuvo muletillas italianas.
El tercer gran apartado es Napoleón el militar. Ahí narramos las 53 batallas desde una óptica, digamos, moderna, con información que los estados mayores poseían, que Napoleón poseía para enfrentar estas batallas, y con la óptica que tenían, parece ser que, y es la conclusión final de este apartado del libro, que los militares siempre toman las mejores decisiones, solo que lo hacen con mala información. Entonces era quien tenía mejor información, quien obtenía mejores resultados. En esto Napoleón se vuelve un maestro y genera un método de pensamiento que ha sido puntualmente analizado, que es lo que hace el último apartado de esta parte del libro, que se llama Bonapartismo para el siglo XXI, porque dice, claramente podemos encontrar cómo Napoleón obtenía información para ganar batallas, y este mismo modelo de pensamiento lo utilizaba para tomar decisiones políticas. Con gran libertad literaria trata de explicar el método político que Napoleón utilizaba y cita ejemplos clásicos de su obra política, digamos, el propio uso de María Walewska para equilibrar la situación rusa, o la necesidad que Napoleón tuvo del divorcio para poder acceder a una legitimidad que le exigían los realistas. Cómo tomó esa decisión, las circunstancias que estaban alrededor de esa decisión, y él como matemático, él era un artillero, entendía siempre el valor de la ecuación, esto es, que siempre que sumas de un lado, restas del otro, que el balance de resultado implicará siempre el momento. Él era un artillero que tenía una capacidad de cálculo muy precisa, porque además fue el primero que empezó a catalogar peso de las municiones contra condiciones objetivas, que antes no se hacía con mucha frecuencia, era mucho más al cálculo. Entonces Napoleón tuvo un método de artillería muy sonado, y la consecuencia de este método de artillería es su método de pensamiento político. Napoleón calculaba la política como calculaba la matemática y como calculaba la táctica militar. El esfuerzo de este capítulo es tratar de narrarlo, y ahí queda, digamos, como una aportación de la obra. Y finalmente analizamos a Napoleón el estadista. Y cuando digo Napoleón el estadista, me refiero al hombre que cambió el sistema educativo mundial, al que diseñó el Liceo, al que todavía le sobrevive la Sorbona de París como su obra universitaria, al que consolidó los mecanismos de ascenso y premio de la escuela pública, al que privilegió el laicismo. Nos encontramos también con un Napoleón que no solamente crea el Código Civil, sino que considera por primera vez la igualdad efectiva de derechos, porque, y aquí es donde dejo de un lado el hecho y asumo mi propia visión del personaje, Napoleón se ve obligado a coronarse emperador porque todas las testas coronadas, todos los reyes de Europa quieren volver el reloj al momento previo a la Revolución Francesa. Quieren quitarle a la clase media la posesión de la tierra para regresarla a la iglesia y a los feudos. Quieren, y de hecho lo lograrán eventualmente, destruir la Carta de Derechos del Hombre para imponer la Carta del Derecho Divino del Soberano. Y Napoleón tiene que defender la revolución. Y en esa defensa de la revolución vuelve a la evocación imperial de Francia. Esto es, Napoleón se asume emperador, como lo hizo Julio César, en defensa de la República Francesa, para dirigir a las legiones de la libertad contra los ejércitos de la opresión. Napoleón, con la punta de su espada, libera Italia y consolida Holanda y lucha en los principados electores y destruye, después de 1800 años de continuidad política, el Sacro Imperio Romano Germánico, para sustituirlo con repúblicas y para sustituirlo con una visión amplia de gobierno. Era tal la dimensión de su visión política que creó esta figura del Consejo de Estado, que si México no hubiera calcado la Constitución norteamericana y no tuviéramos un tan deficiente sistema legislativo, donde nuestros congresos, por obra de Dios, representan facciones políticas y en ello deciden como si se tratara de grandes operadores, leyes que pretenden imponer transversalmente. Napoleón, que era mucho más modesto en sus pretensiones, que creía que el voto popular no le garantizaba, a pesar de que fue electo emperador con un voto del 95%, que no le garantizaba la sabiduría, pues juntó a todos los sabios, y este grupo de sabios de izquierda, de derecha, de centro, los dotó de una función política denominada Consejo de Estado, que era muy simple, ¿verdad? Antes de tomar decisiones, pues primero que les expongan los que la están queriendo impulsar, ya sea la Cámara del Azúcar, los dueños de los telares de Lyon, y que vengan y debatan frente a ustedes, y luego ustedes generan una comisión
la suben al Senado conservador, y entonces el Senado conservador hace una iniciativa de ley, y luego yo platico con ellos, y me paro en la región, y pues nos podemos tardar 2 años y medio para reformar una ley, pero cuando la ley quede, pues ya todos estuvimos de acuerdo, ya todos la revisamos, ya la parte científica la acordó, ya la derecha se expresó, ya la izquierda negoció, y entonces el proceso legislativo pues generaba leyes que sí se cumplían, porque en México generamos leyes que están en la letra, pero que nadie obedece porque siguen consignas internacionales poco relativas a lo que pasa en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Digo, mi señora es senadora, pues, pero no es que critique al poder legislativo, critico el método norteamericano obtuso e inútil que solamente privilegia cabildeos partidarios. Napoleón lo resolvió y lo resolvió de fondo. Napoleón defendió la revolución, Napoleón creó Estado, y por eso también escribí el libro. Creo que Ramiro me sobreinterpretó, pero creo que el momento lo vale. No solo Napoleón es referente, también Napoleón es destino para México. México tiene mucho más raigambre bonapartista que raigambre constitucional norteamericano, porque las condiciones que generaron nuestra imitada Constitución de los Estados Unidos fueron las que adecuadamente escribe otro famoso francés, Alexis de Tocqueville, en La democracia en América. ¿Por qué los norteamericanos tienen un sistema democrático como el que tienen? Pues porque los señores eran propietarios y porque el gobierno les daba una escopeta y una bandera y les decía, mata a los indígenas de alrededor y haz producir la tierra. Y entonces generaron una situación de iguales. Nosotros venimos directamente de un esquema borbónico en que el Estado era dueño de todo, nos obligaba a vivir en un cuadrito y se decretaba dueño de todas las tierras de alrededor. Y esta visión hispánica no es compatible con el modelo norteamericano que nuestra Constitución copia. Es mucho más factible asumir la Constitución del año 8 de Napoleón, donde las instituciones procedían también del feudalismo francés, también de una visión histórica acotada, y necesitaban generar Estado de Derecho. Napoleón no solamente ganó batallas, cada tierra que liberó fundó en ella un marco jurídico en el que se garantizaba la seguridad, de la propiedad y en el que se garantizaban las condiciones de desarrollo a través de estímulos directos con el número de crédito que fuera necesario. Por eso fundó el Banco de Francia, porque había un crédito social con un comité de crédito sensible en la región y el dinero del gobierno atrás. Esto es, empresario, arriesgale lo suficiente, haz de tu cliente tu socio, impulsa su crédito y atrás te reforzamos con el dinero del Estado para que puedas alcanzar objetivos específicos de desarrollo. Porque el crédito social que en México existe o el subsidio institucional que en México existe, pues hace que se repartan 6,000 pesos a las señoras para que se lo gasten en no sé qué y no les va a servir para detonar un mercado. No hay una visión densa porque aquí se privilegia la lógica electoral a la lógica de la resolución política. La posición vigente encuentre en Napoleón y su imperio, e imperio no dicho como la visión expansiva de la voluntad personal, sino imperio dicho como lo que en realidad significa en la lógica latina, donde el orden impera, donde la ley se establece, donde puede haber desarrollo. La obra tiene por objeto sacudir la conciencia con un mensaje muy claro. Si Napoleón y los franceses pudieron hacerlo, también los mexicanos podremos alcanzarlo. Cierro esta etapa narrando 2 momentos de la vida de Napoleón, o mejor dicho, de la historia de Napoleón. Uno de ellos no es de la vida, que a mí siempre me conmueven profundamente, porque los ingleses, dueños del poder y del dinero, todavía hoy publican 12 o 15 obras al año para denostar a Napoleón, ¿no? Pero yo les voy a dar algo que vamos a poder entender con mucha facilidad. Comentaba el doctor Todd, y lo retomo, que Napoleón decide no seguir combatiendo después de que gana 9 batallas, se da cuenta de que el costo por París va a ser muy alto, libera a sus soldados, abdica, acuerda con las testas coronadas con los reyes retirarse a la isla de Elba, conservando el título de emperador y garantizando algunas condiciones mínimas que no se cumplen. ¿Por qué? Porque lo que hacen los reyes es hacer que Luis XVIII, que para aquel momento pesaba 140 kilos, protegido por las fuerzas británicas, se instale en las Tullerías. Y cuando llega el rey, lo primero que hace es decirle a todos los emigrados que se habían ido que regresen, y que regresen al control de sus tierras, y que desconozcan el Estado de Derecho que implicaba la igualdad, y que desconozcan los derechos del hombre, y que regresen a la etapa previa a la Revolución Francesa. Esto genera un descontento enorme en Francia, porque imagínense que tenemos 40 años siendo dueños de nuestras casas
y hay que devolvérselas al señor dueño de la tierra porque regresó el rey. Era tan ridícula la visión de los emigrados que el propio rey narra que se presenta uno de ellos y le dice: oiga, yo cuando me retiré, que murió su hermano y fue decapitado, pues tenía el grado de cadete en la escuela naval. Entonces tuve que huir de Francia porque llegó la revolución, tengo 34 años fuera, y entonces pues vengo a pedirle, ¿verdad?, que me otorgue mi paga caída y me dé el grado de almirante de la flota. Entonces el rey, como no puede cumplir pretensiones de esta naturaleza, le contesta con toda puntualidad que efectivamente reconoce su petición, pero que seguramente habría muerto en alguna de las guerras que Francia libró en aquel tiempo. Napoleón desembarca con 400 hombres en Fréjus, avanza, y lo que Le Moniteur, el diario oficial, va diciendo, narra muy bien lo que estaba pasando en Francia. Cuando Napoleón desembarca, las 8 columnas del periódico dicen: desembarca el monstruo corso, será derrotado. El día 2, cuando Napoleón avanza sin disparar un solo tiro, casi 50 kilómetros, las 8 columnas dicen: Bonaparte avanza, seguramente temeroso de nuestro rey. Al día 7, después de que Ney intenta detenerlo y las tropas lo aclaman y lo vuelven a nombrar emperador, el periódico dice: Su Majestad Imperial se aproxima a París. Y el último día dice: bienvenido el emperador, viva el emperador. Napoleón, sin disparar un solo tiro, avanza de Fréjus a París y es aclamado por el pueblo. El pueblo sale, los cuasi niños, después de 15 años de guerra contra la opresión, se vuelven a alistar bajo las bayonetas francesas y Napoleón vuelve a combatir en Waterloo por liberar al pueblo. Se critica la guerra de Rusia y contesto yo siempre lo mismo. El zar defendía la servidumbre de la gleba. Consideraba pues que los dueños de la tierra podían tener esclavos atados a esta, y la revolución rusa, 100 años después, derribó la visión monárquica imperial de la familia Romanov, que traducido significa descendientes de los romanos y que tenían oprimida a Rusia. Napoleón lucha una guerra libertaria contra intereses económicos enormes y es militarmente derrotado. Como todos sabemos, muere desterrado en la isla de Santa Elena después de que él decide entregarse a los ingleses para no volver a incendiar Francia, porque aún derrotado en Waterloo tenía fuerza suficiente como para volver a incendiar los ánimos en Francia. Se entrega para evitar nuevamente el derramamiento de sangre, es llevado primero a Londres, y cuando llega a Londres, que está en el Bellerophon, un barco de guerra fuera del puerto de Plymouth, el pueblo inglés sale y rentan todas las barcas que había en existencia en la costa y lo aclaman aplaudiéndolo mañana, tarde y noche. El alcalde de Londres lo manda a invitar como ciudadano honorario, y es tal el temor de la corona británica, en ese momento el parlamento en manos de los Tories, que lo mandan desterrar del otro lado del mundo a Santa Elena, donde vivirá 6 años en una guerra personal con el gobernador. El gobernador, cuando lo va a visitar, Napoleón le dice una frase que el gobernador no entendió porque era bastante torpe, pero que los que la vemos a posteriori lo entendemos. Le dice el gobernador: general Bonaparte, se negaba a llamarlo emperador, pues vengo a ponerme a sus órdenes, es usted invitado de la reina. Y el emperador le contesta: sé que usted fue un enlace de comunicaciones en la batalla de Waterloo, y quiero decirle que las batallas de los generales son las últimas las que permiten ser recordados. Y le dice el gobernador: bueno, usted será recordado entonces por Waterloo. Y le contesta a Napoleón: no, voy a ser recordado por la última batalla. Y la última batalla era la que estaba librando en Elba, porque un conde ultraconservador, el conde de Cassé, cuando Napoleón va huyendo para entregarse a los británicos, lo acompaña, lo conoce ahí en este último tramo de su vida, y queda tan enamorado del personaje, a pesar de ser un enemigo jurado de la revolución, que lo acompaña a Santa Elena y recibe el dictado del famoso memorial, donde Napoleón va a fijar su postura frente a la historia. Y sobre este libro de Napoleón todavía hoy se debate si Napoleón tiene la razón histórica de su visión del imperio o si es un megalómano chaparrito que quería dominar el mundo. Esta constante propaganda antinapoleónica es combatida por ninguna otra voz que la de Napoleón a través del memorial, y esa batalla la gana una y otra vez. El colofón es que Napoleón muere después de 6 años de destierro, y 30 años después, cuando la Casa de Orleans logra por fin llegar al poder, porque la historia de la monarquía es que si ustedes creían que Luis XVIII era reaccionario, se equivocan.
reaccionario a su hermano Carlos X, que llega y decide todavía retroceder al momento previo a los Estados Generales y quitarle todavía más derecho al pueblo. Hay una revolución en Francia, vimos que lo habían acompañado al destierro, a que saquen el cuerpo, sacan el cuerpo de Bonaparte incorrupto, como si hubiera muerto el día anterior, llega de nuevo a Frejus y el pueblo entero lo está esperando. Los mismos soldados que combatieron en Waterloo con la misma formación y centenares de miles de franceses lo reciben. Bastó esta marcha del cuerpo de Bonaparte para traer a la escena política el Segundo Imperio. El cuerpo de Bonaparte volvió a ser aclamado en Francia y volvió a traer con él libertad. Si este no es un personaje emblemático, me pregunto yo cuál es. Agradezco muchísimo su atención y quedo abierta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a terminar muy pronto, pero me gustaría, si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta a nuestro amigo Juan Iván o a cualquiera de los presentes, con todo gusto, sobre el tema del libro. O que hace que una parte del pueblo de Haití pida ayuda a Francia. El cuñado de Napoleón, el general Clark, acompañado de la hermana de Napoleón, retorna a Haití, asunto que no era menor porque la que había sido dueña de las tierras de Haití era la familia de Josefina, en una finca muy famosa que se llamaba Le Toile, y efectivamente se reconstituye un régimen no por voluntad de Napoleón, sino porque hay condiciones que obligan al estado militar de Napoleón. Muere el general Clark combatiendo en Haití, Napoleón pierde el control de la ruta Haití-Francia, la toman los ingleses y entonces se da un gobierno de opresión de los criollos franceses contra las libertades de los nativos haitianos, pero Napoleón fue uno de los primeros y pocos que proclamó no solo la libertad absoluta del hombre, los franceses combatieron la esclavitud, sino también garantizó la igualdad racial. Napoleón era el primero que decía que había que mezclar las razas para producir un poco como nuestro Vasconcelos, para producir una raza que fuera genéticamente mejor. Para todos y de partir y platicar entre amigos. ¿Alguna pregunta nuevamente? Pues vamos a dar por terminado el evento.